A lo largo de la historia, pocas organizaciones han capturado tanto la imaginación pública como la masonería y los Illuminati. Estas sociedades secretas, envueltas en misterio y mitología, han sido objeto de innumerables teorías conspirativas y especulaciones. La masonería, con sus orígenes en la Edad Media, y los Illuminati, fundados en el siglo XVIII, han influido significativamente en diversos ámbitos de la sociedad, desde la política hasta la cultura y la ciencia. Aunque a menudo se las considera rivales, ambas comparten una fascinante historia de simbolismo, rituales secretos y figuras influyentes. En este video analizaremos los orígenes y la evolución histórica de la masonería y los Illuminati, desvelando las conexiones y diferencias entre estas dos enigmáticas órdenes. La masonería es una de las organizaciones más antiguas y misteriosas del mundo. A menudo rodeada de mitos y teorías conspirativas, ha influido significativamente en diversos ámbitos de la sociedad a lo largo de los siglos. Orígenes de la masonería. Los orígenes de la masonería se remontan a las antiguas fraternidades de constructores que surgieron en la Edad Media. Estas fraternidades estaban formadas por albañiles y constructores de catedrales y otros grandes edificios. Con el tiempo, estas organizaciones evolucionaron y, en el siglo XVII, comenzaron a aceptar miembros no operativos, es decir, personas que no eran constructores pero que compartían los ideales de la fraternidad. El término masonería proviene del inglés freemasonry, francmasonería, y los miembros son conocidos como masones o francmasones. La transición de una organización de constructores a una fraternidad filosófica y moral se consolidó con la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717, considerada el punto de partida de la masonería especulativa moderna. Historia de la masonería. Desde su formalización en 1717, la masonería ha tenido una notable expansión y ha influido en muchos eventos históricos y movimientos sociales. En el siglo XVIII, la masonería se extendió rápidamente por Europa y América. En muchos países, los masones jugaron roles clave en la promoción de la Ilustración, la libertad de pensamiento y las ideas republicanas. Uno de los momentos más destacados en la historia de la masonería fue su influencia en la Revolución Americana. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos, como George Washington, Benjamin Franklin y John Hancock, eran masones. Las logias masónicas proporcionaron un espacio para la discusión y la planificación de estrategias que contribuyeron a la independencia de Estados Unidos. La iniciación. La iniciación en la masonería es un proceso ritualístico y simbólico que marca el ingreso de un nuevo miembro. Este proceso está cargado de simbolismo y busca enseñar al nuevo miembro las bases de la masonería, así como los valores y principios que guiarán su conducta. Fases de la iniciación. Petición. El aspirante expresa su deseo de unirse a la logia. Se le realiza una investigación para verificar su carácter y sus motivos. Ceremonia de iniciación. Se realiza en una reunión formal de la logia. El candidato participa en un ritual que incluye juramentos y enseñanzas simbólicas. Este proceso puede incluir pruebas simbólicas y se le enseña al nuevo miembro los signos, toques y palabras que le permitirán identificarse como masón. Los grados masónicos. La masonería se organiza en varios grados, cada uno con sus propios rituales, enseñanzas y símbolos. Los grados básicos en la masonería azul o simbólica son 3. Aprendiz, primer grado. Significado, representa el inicio del viaje del masón. El aprendiz es comparado con una piedra en bruto que necesita ser trabajada. Enseñanzas, se enfoca en la moralidad, la ética y el autoconocimiento. El aprendiz aprende sobre la historia de la masonería y los símbolos básicos. Compañero, segundo grado. Significado, representa el desarrollo del conocimiento y las habilidades del masón. Enseñanzas, se profundiza en las ciencias y las artes liberales, y se anima al compañero a expandir su comprensión del mundo. Se enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la colaboración.
Maestro, tercer grado. Significado: es el grado más alto de la masonería simbólica y representa la culminación del desarrollo personal del masón. Enseñanzas: se centra en la sabiduría y la comprensión de la vida y la muerte. El ritual de este grado es más complejo y profundo, abordando temas de inmortalidad y legado. Grados superiores y ritos. Además de los 3 grados básicos, existen grados superiores en otros ritos masónicos, como el rito escocés antiguo y aceptado, que tiene 33 grados, y el rito York, entre otros. Estos grados adicionales ofrecen más enseñanzas y rituales avanzados para los masones que deseen profundizar más en la filosofía y los conocimientos masónicos. En Europa, la masonería también tuvo un impacto significativo. Durante la Revolución Francesa, muchos líderes revolucionarios eran masones, y las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que son principios fundamentales de la masonería, se reflejaron en los ideales revolucionarios. Simbología de los masones. Compás y escuadra. Significado: representa la moral y la virtud. El compás simboliza la capacidad de trazar un círculo, representando la limitación de nuestros deseos y la conducta correcta, mientras que la escuadra representa la rectitud de las acciones. Usado en emblemas y logotipos masónicos. A menudo se muestra con una G en el centro, que puede representar Dios o geometría. Columna jónica, dórica y corintia. Significado: representan sabiduría, fuerza y belleza, respectivamente. Estas columnas se encuentran en los templos masónicos y simbolizan las virtudes fundamentales que los masones deben buscar. Se usa como decoración en los templos y literatura masónica. Ojo que todo lo ve. Significado: representa la vigilancia divina y la omnisciencia de Dios. Simboliza la protección y guía de la divinidad en los actos humanos. Se usa en los rituales y arte masónico, también asociado con la providencia y la conciencia moral. Pavimento mosaico. Significado: simboliza la dualidad de la vida, bien y mal, luz y oscuridad. Representa la experiencia humana y el equilibrio necesario en la vida. Se usa frecuentemente en los suelos de los templos masónicos. Mayores exponentes de la masonería. A lo largo de su historia, la masonería ha contado con numerosos miembros influyentes que han dejado una huella indeleble en la sociedad. Algunos de los más destacados incluyen George Washington, primer presidente de Estados Unidos y uno de los líderes más prominentes de la Revolución Americana. Su pertenencia a la masonería es un testimonio de la influencia de esta organización en la formación de la nación. Benjamin Franklin, polímata y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Franklin fue un ferviente masón y utilizó su influencia para promover los ideales masónicos de libertad y conocimiento. Amadeus Mozart, el célebre compositor austriaco, fue miembro de la masonería y sus ideales influyeron en algunas de sus composiciones, como La flauta mágica. Simón Bolívar, el libertador de América del Sur. Bolívar fue un masón que luchó por la independencia de varios países sudamericanos, inspirándose en los principios de la masonería. Giuseppe Garibaldi, un héroe de la unificación italiana, Garibaldi fue un masón que defendió la libertad y la unificación de Italia. La masonería ha jugado un papel significativo en la historia mundial, promoviendo ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Desde sus humildes orígenes como fraternidades de constructores hasta convertirse en una influyente organización filosófica, la masonería ha contado con miembros destacados que han dejado una marca duradera en la política, la ciencia, el arte y la cultura. Aunque rodeada de misterio, la masonería sigue siendo una fuerza relevante en la sociedad contemporánea. Ahora continuamos con los Illuminati. Los Illuminati son una de las organizaciones más enigmáticas y debatidas en la historia moderna. A menudo vinculados a teorías de conspiración y secretos de poder, su verdadera historia es objeto de fascinación y especulación.
Exploremos los orígenes de los Illuminati, su evolución histórica y algunos de los personajes más destacados asociados a esta orden. Orígenes de los Illuminati. Los Illuminati, oficialmente conocidos como los Iluminados de Baviera, Illuminatenorden, fueron fundados el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, actual Alemania. Weishaupt, influenciado por las ideas de la Ilustración y las críticas a la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, buscó crear una sociedad secreta dedicada a la promoción del conocimiento, la razón y la libertad. La Orden de los Illuminati fue estructurada de manera similar a las logias masónicas, y muchos de sus miembros también eran masones. La organización aspiraba a influir en las decisiones políticas y sociales a través de la infiltración en instituciones clave, fomentando los ideales de la Ilustración y oponiéndose a la superstición, la tiranía y los abusos del poder eclesiástico. Historia de los Illuminati. La Orden de los Illuminati experimentó un crecimiento rápido y logró atraer a varios intelectuales, académicos y políticos prominentes de la época. Sin embargo, su existencia fue relativamente breve. En 1784, las autoridades bávaras, alarmadas por la influencia y las actividades subversivas de la organización, emitieron un edicto que prohibía todas las sociedades secretas, incluida la masonería y los Illuminati. En 1785, la orden fue oficialmente disuelta y muchos de sus miembros fueron perseguidos o forzados a renunciar. Aunque la organización dejó de existir oficialmente, los Illuminati continuaron siendo un tema de interés y especulación. A lo largo de los siglos XIX y XX, el mito de los Illuminati se entrelazó con diversas teorías de conspiración, que los presentaban como una élite secreta que controlaba los acontecimientos mundiales desde las sombras. Simbología de los Illuminati. Ojo de la providencia, ojo que todo lo ve. Significado similar al uso masónico, representa la vigilancia y el conocimiento. En el contexto de los Illuminati, a menudo simboliza el control y la iluminación. Asociado con el control y el conocimiento oculto. Búho de Minerva. Significado, símbolo de sabiduría y conocimiento. Minerva es la diosa romana de la sabiduría, y su búho simboliza la perspicacia y la capacidad de ver la verdad. Utilizado en iconografía y literatura para representar el conocimiento iluminado. Pirámide incompleta. Significado, representa la estructura jerárquica de la sociedad y la búsqueda de la iluminación. La pirámide incompleta con el ojo que todo lo ve en la cima sugiere que la cima, la iluminación completa, aún no se ha alcanzado. Comúnmente asociado con la teoría del nuevo orden mundial. Hexagrama o estrella de David. Significado, representa la intersección del mundo material y espiritual. En la simbología Illuminati, a menudo se interpreta como un símbolo de poder y control sobre ambos dominios. Utilizado en varias teorías de conspiración, a veces asociado erróneamente con la masonería. Mayores exponentes de los Illuminati. Dado el carácter secreto de la organización y su disolución temprana, es difícil identificar a todos los miembros prominentes de los Illuminati. Sin embargo, algunos de los personajes más destacados asociados a la orden incluyen Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati y principal ideólogo de la orden. Weishaupt buscaba crear una sociedad iluminada por la razón y la ciencia, oponiéndose a la superstición y la opresión. Adolf Freiherr Neige, uno de los primeros miembros y organizadores clave de los Illuminati, Neige jugó un papel crucial en la expansión de la orden y en la creación de su estructura jerárquica. Johann Wolfgang von Goethe. Aunque no hay evidencia concluyente de su pertenencia, el famoso escritor y pensador alemán Goethe estaba conectado con círculos masónicos y es a menudo asociado con los ideales de los Illuminati. Ferdinand, duque de Brunswick. Un prominente masón que apoyó los ideales de los Illuminati y utilizó su influencia para promover la organización.
A lo largo de la historia, la masonería y los Illuminati han sido dos de las organizaciones más enigmáticas y controvertidas. Su influencia se extiende a la política, la economía, la religión y el poder global, donde su presencia y acciones han sido objeto de fascinación y especulación. La masonería, con su enfoque en la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa, ha atraído tanto a críticos como a seguidores de diversas creencias. A pesar de no ser una religión, su estructura y rituales han llevado a algunos a percibirla como una amenaza para las instituciones religiosas tradicionales. Sin embargo, muchos masones defienden que sus principios éticos y morales complementan, en lugar de contradecir, sus creencias religiosas personales. Los Illuminati, en su intento de promover el racionalismo y el secularismo, chocaron directamente con la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas. Sus ideas de separación de la Iglesia y el Estado y la promoción de la ciencia sobre la superstición resonaron con los ideales de la Ilustración, pero también los convirtieron en blancos de persecución y sospecha. La simbología de los masones y los Illuminati refleja sus respectivas filosofías y objetivos. Los masones se centran en la moralidad, la virtud y la automejora a través del conocimiento y la fraternidad, utilizando símbolos como el compás y la escuadra para representar estos valores. Por otro lado, los Illuminati, en su contexto histórico y a través de las teorías modernas, se asocian más con el conocimiento iluminado, el control y la vigilancia, utilizando símbolos como el ojo de la providencia y el búho de Minerva. Aunque ambos grupos valoran el conocimiento y la sabiduría, los masones lo enfocan desde una perspectiva de mejora personal y comunitaria, mientras que los Illuminati, en la percepción popular, se vinculan más con el poder y el control oculto. Los paralelismos en su simbología sugieren una preocupación compartida por la dualidad y el equilibrio, aunque cada grupo lo interpreta y lo aplica de maneras diferentes. La masonería reúne a un grupo de personas que comparten el conocimiento, debaten sobre diversos temas y generan discusiones sobre el medio y su entorno. A pesar de su enfoque en el autoconocimiento y la búsqueda de saberes, no todos los masones siguen estos lineamientos y se apartan de su verdadero objetivo. Sabemos de buenas fuentes que algunos crean ciertas logias y se mezclan en otras, lo mismo sucede con los Illuminati. Es en este punto donde se quiebra la ideología y los saberes, transformándose en grupos de poder que adoptan ciertos ritos y creencias, manipulando para generar lo que hoy conocemos como elitismo, controlando economías, religiones y grupos políticos. Al manipular medios de comunicación, entre otros, estos grupos censuran voces y ejercen su poder de diversas formas que no podemos mencionar por obvias razones. Sin embargo, sabemos cómo operan y cómo se escudan en logias que no tienen nada que ver con esos intereses de supervisión y poder. Concluimos este video, en el cual quisimos mostrar la verdadera institucionalidad de los masones y los Illuminati, y su composición. Al explorar estos temas, es crucial separar los hechos de las teorías y comprender cómo estas organizaciones han contribuido a moldear el mundo en que vivimos. No obstante, ya sabemos cómo identificar a las contrapartes de estos grupos y cómo operan a su conveniencia, utilizando la desinformación y manipulando la verdad para hacer creer al público que todo es una conspiración y nada es como lo queremos ver, sino al contrario, como ellos quieren que se vea, para seguir gobernando y acallando la voz independiente que abre los ojos y la mente a la verdadera realidad. Solo queda decir que debemos seguir buscando la verdad, ya que no todo lo que percibimos es la realidad. Nos gustaría saber tu opinión de este tema, estaremos leyendo sus comentarios. Gracias por llegar al final de este video, esperamos que les haya sido útil, si fue así no se les olvide dejar su like, compartir este video con familiares y amigos, si no te has suscrito te agradecemos que lo hagas, nos ayudaría mucho para seguir creciendo, a los que ya se suscribieron les damos las gracias por su apoyo. Les deseamos lo mejor y nos volveremos a ver en el próximo video. Hasta pronto, y felices lunas.